Hey, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video tutorial de circuitos. El día de hoy veremos lo que es potencia instantánea y potencia promedio. Y como saben, cuando nosotros veíamos lo que es corriente continua o DC, para encontrar la potencia nada más bastaba con multiplicar el voltaje y la intensidad. Pero ahora cuando tendremos corriente alterna o AC como también la llaman, basta con que nosotros multipliquemos de igual forma, pero ahora tenemos que todas van a ser dependientes del tiempo, van a estar en función del tiempo. Esto se sigue midiendo en watts, tal y como lo hacíamos antes, pero ahora vamos a deducir la fórmula de la potencia promedio, ya que aquí tenemos la de la potencia instantánea. Cuando nos piden sacar potencia instantánea, nosotros la sacaremos con esta fórmula que vemos aquí, ¿no? Además hay que decir que la potencia instantánea es la potencia en cualquier instante de tiempo y se expresa en watts, ¿no? Como en cualquier instante de tiempo. Por ejemplo, si me dicen encuentre la potencia en 10 segundos, en 20 segundos, yo qué sé. Entonces aquí, como está en función del tiempo, me va a quedar en función del tiempo esto. Nada más reemplazo ahí y ya tendría lo que sería esa potencia. Bueno, para poder deducir la potencia promedio, nosotros vamos a definir dos pequeñas funciones para la VDT y para la IDT que están aquí inmersas en esta fórmula. La VDT va a ser el voltaje máximo coseno de omega t más el desfase que posea, el teta V, que lo vemos por aquí, mientras que la corriente va a ser IM, o intensidad máxima, intensidad pico, como quieran llamarle, coseno de omega t más la fase de la intensidad, ¿no? Muy bien, entonces estos dos términos que tenemos aquí los reemplazamos en la fórmula original de la potencia instantánea, como lo he hecho aquí, así que pasan a multiplicarse como lo estamos viendo en este momento. Y como tenemos aquí una multiplicación de cosenos, la fórmula trigonométrica que vamos a ocupar sería esta de aquí, ¿no? Que coseno de A por coseno de B es igual a 1 medio, coseno de la resta de los argumentos, más coseno de la suma de los argumentos. En este caso nosotros tendremos que esta parte de aquí representará la letra A y esta parte de aquí representará la letra B. Entonces procedemos nosotros a colocar el 1 medio que nos dice la fórmula. VM e IM los saco porque no tienen nada que ver con la multiplicación de los cosenos, entonces para que no nos estén estorbando dentro de los corchetes, los procedo a sacar de ahí y aquí sí procedo a aplicar, ¿no? Como nos dice la fórmula, coseno del argumento A, que sería omega t más teta V, menos el argumento B, que sería omega t menos teta I. Lo tenemos aquí colocado de esta forma y sería más coseno de la suma de los argumentos, que también lo he colocado aquí. Ahora procedemos a seguir teniendo fuera de los corchetes el 1 medio VM y M, y aquí, como nos podemos dar cuenta, este omega t con este omega t de acá se van a anular por ser términos semejantes y nada más nos va a quedar teta V menos teta I, como lo vemos por aquí, ¿no? Y acá en cambio quedaría más, y acá como tienen el mismo signo los omega t, quedaría 2 omega t más teta V más teta I, como lo vemos en esta parte. Aplicamos aquí lo que es ley distributiva y el 1 medio VM y M pasa a estar con cada uno de los cosenos, como lo vemos aquí, más 1 medio VM y M coseno y del argumento de acá, ¿no? ¿Qué podemos darnos cuenta por aquí? Que esta parte de acá, esta parte de aquí, posee aún una T. ¿Y qué nos indica esa T? Que aún es dependiente del tiempo, ¿no? Al ser dependiente del tiempo, esta potencia es mucho más difícil de medir. Mientras tanto que la parte de acá no posee ninguna T, no está en función de T, no está en función del tiempo, por lo tanto es mucho más fácil de medir, y a esto es a lo que vamos a determinar nosotros como potencia promedio, y es a lo largo de un periodo nada más. No es en cualquier instante del tiempo, sino a lo largo de un periodo, sino que se podría decir que es el valor promedio que vamos a obtener nosotros de potencia en el circuito, ¿no? De potencia que suministre una fuente de voltaje, una fuente de corriente, o que sea suministrada tal vez a una impedancia, ¿no? Entonces, muy bien, ahora que ya tenemos esta fórmula, la voy a anotar por acá arriba y vamos a proceder a hacer unos pequeños ejercicios. Muy bien, el primer ejercicio me dice, encuentre la potencia instantánea y la potencia promedio si se sabe que el voltaje viene definido por esta función y la corriente viene definida por esta función, o este fasor, como quieran llamarle, ¿no? Entonces, lo primero que vamos a hacer es encontrar la potencia instantánea, que lo hacemos con esta fórmula que tenemos aquí, ¿no? Luego procedemos a aplicar la fórmula de la multiplicación de los cosenos y tendríamos la respuesta. Entonces vamos a comenzar. Primero ponemos PDT igual, bajamos las funciones, que sería 120 coseno de 377t más 45 grados, esto de aquí, por 10 coseno de 377 t menos 10 grados, ¿no? Muy bien, ahora sí procedemos a aplicar la fórmula. Primero
ponemos el 1 medio de la multiplicación de los cosenos, sacamos ambos argumentos, el VM y el IM, tenemos por aquí 120, 10, y dentro de los corchetes colocamos lo que sería la multiplicación de, este sería ahora el argumento A y este sería el argumento B. Entonces ahora sí vamos a colocar lo que tenemos en la fórmula, que sería coseno. La parte A se baja igual, no cambia de signo. Sería 377 más 45 grados. Y la parte B sí cambia de signo, ¿no? Entonces sería menos 377 T más 10 grados, porque este menos con el menos de la fórmula serían más. Aquí tenemos más coseno de 377 T más 45 grados, que es el argumento A, y ahora sí sumamos normalmente, es decir, no le cambiamos de signo a la parte del argumento B. Y de esta forma la tendríamos, ahora tendremos que hacer términos semejantes y ya procedemos a tener la respuesta, ¿no? Aquí, por ejemplo, en la parte de afuera podemos hacer una simplificación, mitad 1, mitad 5 por aquí, con lo que fuera del paréntesis me va a quedar un valor total de 600. Aquí el 377t con el menos 377t se anulan y el 45 más 10 grados sería coseno de 55 grados, ¿no? Coseno de 55 grados, la parte de acá también sería más coseno, sumamos el 377t más el 377t y los ángulos los restamos, ¿no? Con lo que me queda un valor de 754t más 35 grados, que es lo que tenemos por aquí. Ahora procederemos a hacer la ley distributiva y ya tendremos la respuesta de la potencia instantánea, ¿no? P de t es igual a 600 coseno de 55 grados más 600 coseno de 754t más 35 grados. Y lo tendremos expresado de esta forma. Todo esto lo tendremos en watts. Y adicionalmente este valor de aquí tiene un valor de, si lo metemos con el coseno de 55 a la calculadora, 344,2 vatios o 344,2 watts, como quieran llamarle. Y de paso, este valor que tenemos aquí, que es la parte independiente del tiempo, sería ya nuestra potencia promedio. Pero a la vez vamos a comprobarlo usando la fórmula que ya deducimos nosotros, pero tiene que ser igual a este valor de aquí, ¿no? Este valor de acá, en cambio, queda en función de t. Todo esto sería la potencia instantánea, todo esto conjunto, los dos términos sumándose. Pero este queda en función de t porque no nos han dado un instante de tiempo, no nos han dicho encuentre a los 10 segundos, a los 15, a los 20 segundos, lo que sea. Ahí nada más reemplazaríamos aquí y ya tendríamos nosotros lo que es la potencia en este instante de tiempo, ¿no? Entonces, ahora vamos a proceder a sacar la potencia promedio con la fórmula y tiene que ser igual a este valor, ¿no? Entonces sería P de t es igual a U medio, aplicamos nada más la fórmula, nos dice VM, que es el módulo del voltaje, sería 120. Ahora por IM, que es el módulo de la corriente, que lo tenemos por aquí, sería 10. Y nos dice también por el coseno de la resta de sus ángulos, ¿no? Del voltaje menos la corriente, entonces sería 45 grados. Menos por menos me da más y esto me queda más 10 grados, ¿no? Esto sería coseno de 55. Lo metemos todo esto a la calculadora y al final sí nos va a quedar un valor de 344,2 vatios, que es exactamente lo que teníamos aquí, la parte independiente del tiempo de la potencia instantánea, ¿no? Y con esto hemos resuelto el primer ejercicio. El segundo es un poquito más complicado, pero nada fuera de lo normal, algo muy fácil con leyes de Kirchhoff, y lo vamos a hacer en este momento, ¿no? Muy bien, ahora nos pide hallar lo que sería la potencia promedio en cada uno de los elementos de este circuito. Como vemos, tenemos dos fuentes de voltaje, tenemos también una resistencia, una bobina, inductor, como quieran llamarle, y un capacitor por aquí. Lo que voy a hacer primero es redibujar el circuito para dejarlo todo como impedancias. Afortunadamente ya nos dan los valores en números complejos, así que no tenemos que complicarnos por esa parte. Aquí quedaría 8. Acá también lo borramos. Lo redibujo y acordándome que es menos 2J el valor de esta impedancia. Sería menos 2J.
y lo de acá sería 4J, ¿no? Tenemos 4J por ahí, muy bien. Entonces ponemos por aquí, voy a poner a correr una intensidad 1, una corriente I1, y por acá voy a poner a correr una intensidad 2. La hago en este sentido porque el polo de la batería positivo, siempre me gusta tomar lo que es como que salir a la corriente de ahí. No siempre es verdad, pero me gusta tomarlo así, ¿no? Acá tenemos más menos, y acá también más menos y más menos. Polarizamos las resistencias por cómo pasaría la corriente. Aplicamos leyes de Kirchhoff nada más. Así que ahora procedemos a sacar la ley de voltajes de Kirchhoff en la malla que contiene la corriente I1. La ley de voltajes de Kirchhoff la voy a aplicar que los que vengan en este sentido tomen el signo positivo, ¿no? Por lo tanto, al pasar por la fuente de voltaje me quedaría con signo negativo, ya que lleva un sentido contrario al que yo estoy tomando como positivos, más el voltaje de esta impedancia de 8 ohmios sería, utilizamos nada más ley de Ohm, ¿no? V es igual a I por Z sería en este caso, por ser impedancia, no I por R. Entonces el valor de la impedancia es de 8, mientras que la corriente que vamos a encontrar es I1, es la única que atraviesa por ahí, ¿no? Y también tenemos aquí más lo que sería la impedancia de menos 2J por la corriente que lo atraviesa. La corriente que lo atraviesa tanto son una sumatoria de I1 más I2. Como no hay más voltajes en el lazo, entonces ahí está esto igual a 0. Ahora procedemos a sacar términos semejantes, a dejar todo agrupar I1 con I2 y todas esas cosas. Sería 8I1. Este menos que está por aquí pasa a ser menos 2J I1 menos 2J I2. Y esto es igual a 40 ángulo de 0 grados. Ahora agrupamos, sería 8 menos 2J por I1 sería menos 2J I2, y esto igual a 40 ángulo de 0 grados, con lo que ya tendríamos la primera ecuación para determinar la corriente I1 o I2, ¿no? Aquí ya saben que tenemos una ley de voltajes de Kirchhoff, de aquí ha salido todo esto, y también tenemos aquí todo esto en números complejos, ¿no? Como tenemos dos incógnitas, necesitamos dos ecuaciones. ¿De dónde sacamos la otra ecuación? De la siguiente malla, ¿no? Ponemos por ahí malla que contiene la corriente I2, aplicamos ley de voltajes de Kirchhoff. Ahora voy a aplicar que los que vengan en este sentido sean los positivos, por lo que al ser contrario con la fuente, el sentido me quedaría menos 20 ángulo de 90 grados. Si no entiendes bien estos pasos, puedes revisar en el canal lo que sería el tutorial de las leyes de Kirchhoff, se te hará mucho más fácil. Vamos a poner por el voltaje de aquí, que sería 4J, el valor de la impedancia por la corriente que la atraviesa, que sería I2, y sería más el menos 2J que tenemos de la otra impedancia, y la suma de las corrientes ya que poseen el mismo signo, ¿no? Esto sería igual a 0, ya que no tenemos más voltajes en nuestro lazo, ¿no? Una vez que resolvamos todo esto y saquemos términos semejantes y esas cosas, esto me va a quedar un valor de menos 2J y 1 más 2J y 2 es igual a 20 ángulo de 90 grados. Muy bien, entonces nos quedaría de esta forma, y esta sería nuestra segunda ecuación para nosotros poder determinar las corrientes que vemos por aquí, ¿no? Entonces esto yo lo resuelvo utilizando MATLAB porque es mucho más fácil, te ahorras toda la tarea de estar haciendo el sistema de ecuaciones y todo. Entonces ahora voy a poner nada más los resultados, vamos a poner por acá. Y voy a borrar esto de aquí porque si no nos va a estar estorbando. Con lo que hemos determinado que I1 es 3 más 4J e I2 es 13 más 4J, ¿no? Esto también hay que expresarlo en polares, eso con la ayuda de una calculadora. Y nos queda 5 con ángulo de 53.13 grados. Y el de acá nos queda 13.6 con ángulo de 17.1 grados. Listo, entonces ahora tendremos de esa forma, y ahora sí procederemos a sacar voltaje y corriente en cada uno de los elementos para nosotros poder determinar la potencia promedio, ¿no? Entonces aquí vamos a nombrar para no confundirnos, ¿no? A esta fuente le voy a poner V1, a esta impedancia le voy a poner Z1, a esta de aquí Z2, Z3 y V2. Entonces ahora sí vamos a determinar, por ejemplo vamos a sacar por acá
voy a sacar la potencia promedio en V1 sería igual, y aplico nada más la fórmula, ¿no? Sería esto, 1/2, tal y como nos dice la fórmula de la potencia promedio, Vm, cojo el argumento, el módulo del voltaje que sería 40, y M nos dice cuál es la corriente que la atraviesa esa fuente de voltaje, sería la I1, entonces la I1 tiene un valor de 5, ¿no? Esto en polares siempre tiene que ser, y esto por el coseno del ángulo del voltaje menos la corriente, entonces sería 0 grados menos 53.13, sí, 53.13 grados sería nuestro valor a sacar por aquí, ¿no? Con lo que esto nos quedaría un valor total de 60 vatios o 60 watts, como quieran llamar. Hemos determinado la potencia en V1 de una forma muy fácil. Ahora vamos a proceder a sacar la potencia en las impedancias, ¿no? La potencia promedio. Tenemos aquí la potencia en la impedancia 1, sería igual a, tenemos 1/2, y aquí nos llega que tenemos que saber el voltaje de esa impedancia. Como no tenemos ese voltaje sacado en ninguna parte, procedemos a sacarlo ahorita, sería voltaje de Z1, aplicamos ley de Ohm tal y como lo hicimos, que sería la impedancia por la intensidad que la atraviese, ¿no? Que en este caso es I1, el valor de I1 lo tenemos por aquí, que sería 5 ángulo de 53.13 grados. Esto lo metemos en la calculadora y nos da un valor de 40 ángulo de 53.13 grados, que es el voltaje que tenemos por aquí. Y ahí sí, ya tomamos el argumento del voltaje de dicha impedancia, el de la corriente. ¿Cuál es la corriente que la atraviesa? Sería la corriente I1, tomamos el 5 por aquí, y sería coseno del ángulo del voltaje, que es 53.13, menos el ángulo de la corriente que la atraviesa, que es la I1, y de igual forma es 53.13. Aquí nos va a quedar coseno de 0, y como ustedes saben, coseno de 0 grados es igual a 1, y también de paso les pongo coseno de 90 o de menos 90 grados, esto va a ser igual a 0, ¿no? Entonces aquí, como nos queda coseno de 0, esto se hace 1, y la potencia que nosotros vamos a sacar en Z1 va a tener un valor total de 100 watts. 100 vatios lo tenemos por aquí, y esa es la potencia promedio en la resistencia de 8 ohmios, ¿no? Ahora vamos a sacar en la impedancia 2, la potencia en Z2 es igual, de igual forma aplicamos nada más la fórmula, sería 1/2, y aquí necesitamos sacar el voltaje, como lo hicimos aquí en la parte de arriba, pero también necesitamos sacar la corriente, ya que nosotros aquí tendríamos que aplicar un nodo, una ley de corrientes de Kirchhoff. Voy a nombrar aquí un nodo, que voy a ponerle el nodo A, y analizo, ¿no? La corriente I1 está llegando en este sentido, por lo tanto está saliendo de este nodo. La I2 también está saliendo de este nodo, y voy a poner que la I3 está llegando de esta forma, ¿no? Es el sentido arbitrario que tú quieras darle, ¿no? La I3, como ven, está atravesándola solo a esta parte, por lo tanto tenemos que hacer una ley de corrientes de Kirchhoff, que la vamos a hacer aquí. Voy a poner nodo A, ley de corrientes de Kirchhoff. Los que estén llegando al nodo van a tener el signo positivo. Si no entiendes todo esto, como te digo, revísalo en el canal. Ahí tengo el tutorial de leyes de Kirchhoff, en el que puedes guiarte de mejor forma, ¿no? Muy bien, ahora sí, ¿qué vamos a hacer? Entonces, todos los que estén entrando al nodo son positivos. Sería I3 está entrando al nodo, menos I1, menos I2. Como no hay más corrientes en dicho nodo, esto es igual a 0. Por lo tanto, esta I3 que nosotros queremos encontrar, que es la única que pasa por este resistor, sería igual a I1 más I2. Entonces nada más reemplazamos los valores de aquí, que sería I1 y I2, sumándolo. Ya saben que suman reales con reales, 13 más 3, 16, y más 4J nos da más 8J. Este es el valor de I3, pero tenemos que expresarlo en coordenadas polares. Nosotros, ¿no? Esto en coordenadas polares nos va a quedar un valor de 17.89 con un ángulo de 26.57. 26.57 grados, ¿no? Muy bien, este sería el valor en polares de dicha intensidad. Y ahora sí, procedemos, ya teniendo la intensidad, a sacar lo que sería el voltaje en Z2. Lo que nos va a quedar, como ya saben, hay que hacer ley de Ohm, perdón. Voltaje es igual a intensidad por resistencia, en este caso impedancia, y reemplazamos nada más. Aquí tengo el valor de impedancia, que es menos 2J,
y el de la corriente nos dice que es 17.89 con un ángulo de 26,57 grados. Esto al meterlo en la calculadora me da un valor de 35.78 con un ángulo de menos 63,43 grados en voltios. Lo tenemos ahí expresado al voltaje. Y ahora sí venimos, una vez que ya tenemos el argumento del voltaje, el módulo, colocamos aquí 35,78, el de la corriente que la atraviesa, en este caso es I3, tomamos el módulo que sería 17,89 y esto por el coseno de la diferencia del ángulo del voltaje, como ya lo tenemos, que es menos 63,43 menos el ángulo de la corriente, que sería menos 26,57 grados, ¿no? Entonces esto de aquí lo voy a borrar porque ya me está estorbando. Y al final, como vemos por aquí, nos queda coseno de menos 90 grados, y como lo habíamos anotado, coseno de 90 o de menos 90 tiene un valor de 0. Por lo tanto, toda esta expresión por 0 grados, por 0, el valor de 0, perdón, el valor numérico de 0, nos quedaría lo que sería 0 watts. Entonces, ¿qué nos podemos dar cuenta? Que la potencia promedio en un capacitor siempre va a ser de 0 watts, porque la diferencia entre su voltaje y su corriente, si dibujamos el diagrama fasorial, la corriente siempre está adelantada 90 grados al voltaje, ¿no? Entonces, aquí nos damos cuenta de que siempre va a haber esta diferencia de 90 grados entre corriente y voltaje. Por lo tanto, esto se anula y queda coseno de menos 90, que nos queda 0 grados por aquí, ¿no? Muy bien, ahora vamos a proceder con lo que sería la potencia promedio en la impedancia 3, y de igual forma procedemos a aplicar la fórmula que ya lo hemos venido haciendo, ¿no? Sería un medio, el voltaje en Z3 aún no tenemos, esa la vamos a sacar ahorita con ley de Ohm. Tenemos ahí el valor de la impedancia, que es 4J, y el valor de la corriente que la atraviesa es I2, tendríamos ahí 13.6, que es el valor de I2 con un ángulo de 17.1 grados, ¿no? Esto, al meterlo nosotros en una calculadora, nos queda un valor de 54.4 con un ángulo de 107.1 grados. Listo. Esto nos queda de esta forma, y ahora sí tenemos aquí lo que sería ya el argumento del voltaje. El módulo del voltaje sería 54.4, el de la corriente que lo atraviesa nada más es la I2, por lo tanto tomamos ese 13.6, y aquí tenemos coseno del ángulo del voltaje, que sería 107.1, menos, y ahora el ángulo de la corriente que la atraviesa es 17.1. Esto de aquí nos da un valor de coseno de 90, y coseno de 90 es 0 de igual forma. Todo esto por el resto de la expresión nos va a dar de igual forma que arriba un valor de 0 watts, con lo que nos damos cuenta que tanto en capacitores como en inductores siempre la potencia promedio va a tener un valor de 0 watts, porque en cambio aquí el diagrama fasorial en un inductor siempre nos indica que el voltaje está adelantado 90 grados a la corriente, ¿no? Y siempre va a haber esa diferencia de 90 grados, entonces se va a mantener esto así, de esta forma. Vamos con la última potencia promedio, que sería la de la fuente de voltaje. Lo tenemos por aquí y tenemos la potencia promedio en V2 sería igual, y ahora sí tomamos nada más el valor del voltaje colocando antes el 1 medio, sin olvidarnos de eso, ya que está en la fórmula inmerso. Sería aquí 20, que es el mismo valor de la fuente, por la corriente que lo atraviesa, que sería I2. Tenemos aquí un valor de 13.6, y también por el coseno de la resta de sus ángulos, ¿no? Voltaje menos corriente, entonces sería 90 grados menos 17.1 grados, ¿no? Listo. De esta forma nos queda, y esto nos da un valor al realizar el cálculo de 39.99 watts, que es aproximadamente 40 vatios, ¿no? Y de esta forma hemos sacado la potencia promedio en cada uno de los elementos de este circuito, utilizando lo que serían leyes de Kirchhoff, tanto la de voltajes como la de corrientes, que lo utilizamos en este nodo,
Luego procedimos a sacar con la fórmula obteniendo el voltaje de cada uno de estos elementos y la corriente, que también ya lo obtuvimos por leyes de Kirchhoff, y nada más. De esa forma hemos resuelto todo aplicando la fórmula de la potencia promedio, ¿no? Así que eso ha sido todo. Si te ha gustado, por favor suscríbete, regálame un like y pues puedes copiar estos ejercicios y no tengo ningún problema. Ya sabes que yo para hacer estos tutoriales me baso en el libro de Fundamentos de Circuitos Eléctricos de Sádico, así que puedes ir también a ese libro si es que necesitas un poco más de información. Es un poco didáctico y puedes aprender de mejor forma. Y pues nada más de eso. Como te digo, si te ha gustado, por favor suscríbete y muchas gracias por tu visita. Eso es todo y ahí nos vemos.